Mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio con Vicente. Hoy vamos a hablar de una cuestión que planteaba el otro día el hermano Henry dentro del grupo del chat general de Adoración y Liberación en Telegram. Era en relación al falso profeta, ¿sí? Nosotros, como ustedes saben, yo mismo en particular, siempre he denominado a Jorge Mario Bergoglio el falso profeta. Bien, pues el hermano Henry a tal respecto nos comentaba lo siguiente. Comprendo lo que expresa, pero si no se refieren al Papa como un falso profeta, sino como el falso profeta, con la edad y el estado de salud que tiene actualmente, ¿qué tiempo tendrá para gobernar junto con el anticristo? Quizás el falso profeta es quien lo va a suceder. Bien, dicho esto, mis queridos hermanos, que nos comentaba el hermano Henry, quiero aprovechar para extender a ustedes la respuesta que yo humildemente le di, ¿no?, en este consultorio con Vicente. Y agradeciéndole al hermano Henry esta participación, un servidor le decía, verá, desde una perspectiva profundamente arraigada en la tradición y en la sana doctrina de la Iglesia, es evidente que el actual ocupante de la silla de Pedro no es un papa legítimo. Eso es obvio. Además, su constante desviación de la doctrina bimilenaria, su promoción de errores manifiestos y su abierta persecución contra la Santa Misa Tridentina y los católicos fieles a la tradición revelan su naturaleza de falso papa, un usurpador de la silla de Pedro. Esto lo ha llevado a ser señalado con razón como un falso profeta, pues ha usado su posición para sembrar confusión y preparar el terreno para una apostasía generalizada. Ahora bien, si por el falso profeta nos referimos a la figura escatológica descrita en el Apocalipsis, aquella que servirá directamente al anticristo y le allanará el camino, es algo que sin duda solo Dios puede revelar con certeza. Sin embargo, ¿por qué nosotros mismos le hemos venido llamando siempre el falso profeta? Porque los hechos actuales, mis queridos hermanos, nos muestran que el camino del anticristo ya está siendo preparado y el papel del actual falso papa encaja perfectamente en ese proceso. Ahora bien, si es el último falso profeta antes de la manifestación plena del anticristo, o si será sucedido por alguien aún más nefasto, es algo que el tiempo revelará y que solo Dios sabe. Sí, solo Dios lo sabe. Es cierto que últimamente están ustedes acostumbrados a escuchar por todos los lugares, por todos los grupos, los canales, los chats, afirmaciones tajantes. Todo el mundo sabe quién es el falso profeta, quién es el anticristo, cuándo será esto, cuándo vendrá la guerra, cuándo vendrá el meteorito, cuándo será el milagro, cuándo el aviso, cuándo... Todo el mundo sabe cuándo, cuando lo que deberían de saber es que nadie sabe el día ni la hora y que ni siquiera el Hijo la sabía y solo el Padre, ya quien Él se la haya querido revelar. Pareciera ser, a la luz de los acontecimientos actuales, que el Padre ha querido revelárselo. Muchos y muchos y muchos. Bien, no es mi caso, mis queridos hermanos. Yo me baso en la tradición, la sana doctrina, el magisterio bimilenario y las sagradas escrituras para afirmar lo que afirmo. Y es, insisto, en que si Bergoglio es el último falso profeta, como le hemos siempre venido llamando el falso profeta a tenor de la preparación del camino al anticristo que está realizando, o si será sucedido, insisto, por alguien aún más nefasto, es algo que el tiempo revelará y que solo Dios sabe. Pero
nosotros nos hemos expresado siempre con la misma coherencia y la misma concordancia en nuestras manifestaciones en relación a Jorge Mario Bergoglio desde el año 2013 por algo, y es porque lo que es seguro es que su misión ha sido la de destruir la fe, desmantelar la Iglesia desde dentro y establecer una religión mundial adulterada, totalmente compatible con la agenda globalista y anticrística de estos tiempos. Decir muchas más afirmaciones rotundas en lo que no es dogma de fe, no sé si nos corresponde, hermanos, aunque algunos tengan la insistente manía de hacerlo y además día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, aplazando sucesivamente las situaciones cronológicas de los tiempos a medida que las anteriores previsiones, predicciones o pseudoprofecías no se van cumpliendo. Lo que nos corresponde a los fieles, mis queridos hermanos, es permanecer firmes en la fe de siempre, en la sagrada tradición y en el magisterio infalible, rechazando todo error, toda falsa doctrina y toda obediencia ciega a quienes traicionan a Cristo, porque ¿qué es sino lo que estamos viviendo en la actualidad más que millones de católicos, supuestamente así se llaman, en obediencia ciega a quienes traicionan a Cristo? El combate es claro, mis queridos hermanos: permanecer católicos, como siempre lo ha sido la Iglesia, o rendirse ante la falsa Iglesia que avanza bajo el signo del engaño y la confusión. Que el Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final y nos haga dignos de su reino. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo.